Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos convocando ya el ayuno que comienza la primavera. Estamos en un nuevo tiempo. Dios es Dios de tiempos y la primavera es tiempo de luz, tiempos de cambios. Por eso las noticias están hablando de cosas que suceden en el mundo de lo natural. Pero debemos ir a la profecía bíblica. Estamos en el cumplimiento de la profecía. Jesucristo mismo dijo que había que orar para que todo lo que está prometido, todo lo que está profetizado, se vaya cumpliendo. Pedid y recibiréis, dijo Jesús. La Biblia dice que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Por eso hay puntos de oración en cada mes que comienza, cada temporada hay puntos de oración. Y uno de los puntos fundamentales de nuestra oración es que Jesucristo regrese ya, que venga de nuevo a la tierra. Vino la primera vez, lo esperamos ahora para que venga a reinar en la tierra durante 1000 años. Por eso el punto número 9 del programa del ayuno de marzo tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo, pero también el punto número 10, que Dios intervenga ahora en esta región de Ucrania donde hay un movimiento fuerte en lo natural, en lo bélico, pero también detrás de lo bélico, detrás de lo natural, es lo espiritual. Tenemos que hablar un poco sobre lo que está sucediendo, no conforme a la mirada del hombre, no conforme al pensamiento del hombre, sino conforme al pensamiento de Dios, tal como está registrado en la Biblia. Así que si tú quieres saber todo lo que hoy está aconteciendo en la región de Ucrania, ve por tu Biblia y abre tu corazón. Este es un tema interesante, sobre todo si eres una persona creyente en Cristo, y si no eres creyente, también te servirá. Quiero comenzar presentando unos mapas que hablan de Asia. Asia, el gran continente asiático, es allí donde se establece el origen de la civilización humana. Es allí donde Dios establece el huerto del Edén. Es allí donde después del diluvio los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se distribuyeron para crear las naciones de la tierra que hoy conocemos. Así que todo ha sucedido en Asia. Es en Asia donde Dios se acercó a un hombre llamado Abraham y pactó con Abraham para bendecir a todas las naciones de la tierra. No solamente a Asia, sino también a los otros continentes, Europa, a África, América, Australia. Así que es necesario enfocarnos en el Asia. Aquí tenemos el gran continente asiático y podemos visualizar de una manera objetiva el gran territorio que hoy es Rusia, y también lo que está de azul, China, y también lo que está en naranja, la India. Son estos tres grandes territorios que podemos hoy conocer en las noticias. Tenemos otro mapa que habla de lo que fue en el pasado. Esto fue historia. Después de la Segunda Guerra Mundial se estableció la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, el comunismo, la amenaza al mundo entero, porque en el comunismo se rechaza la creación de Dios, se rechaza la Biblia, se rechaza lo que es de Dios. Así que aquí tenemos el gran gigante de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Esto fue lo que se conoció después de la Segunda Guerra Mundial. Debemos saber que después de la Segunda Guerra Mundial, año 1948, Dios, de acuerdo a la profecía, permitió que se estableciera la nación de Israel, el nuevo Estado de Israel. 1948,
1949 se establece la Organización del Tratado Atlántico del Norte para poder proteger las naciones de Europa con respecto al gigante comunista. Así que empezó, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se le conoció como la Guerra Fría entre Occidente, Estados Unidos, Europa y lo que era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y podemos ver en este mapa de Asia, donde está la URSS, que allí está Ucrania. Ucrania formaba parte del territorio de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. No solamente era Rusia, sino también 15 países satélites que integraban todo ello bajo el pensamiento del socialismo y comunismo. Así que aquí tenemos entonces estos mapas ilustrativos. Todo esto es Asia. Todo esto se ha ido desarrollando en los años recientes y nosotros los cristianos tomamos como base el año 1948, que fue cuando se establece el nuevo Estado de Israel, conforme a la profecía. Jesucristo habló de esta profecía y por eso estamos viviendo el cumplimiento de lo que Dios profetizó. Hoy hablaremos de un tema importante conforme a la profecía que tiene que ver con Asia, que tiene que ver con Rusia, que tiene que ver con China, que tiene que ver con Ucrania, que tiene que ver con Irán, que tiene que ver con países de Europa. El tema de hoy es el despertar de Gog en tierra de Magog. Es un tema profético que pronto esto va a suceder. Por lo tanto, bienvenidos a tu programa de La Voz de la Alianza, donde estamos analizando los acontecimientos en el mundo que nos rodea y el Espíritu Santo nos hace ver la profecía que tiene un cumplimiento para nuestra generación. Bienvenidos. Así es, sean todos bienvenidos y vamos preparando nuestros corazones y también alguna libretita para anotar los textos. Si no tienes ahí rápido la Biblia, los puedes anotar y luego checarlos, porque es importante realmente checar siempre la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos y bienvenidos. Sí, bueno, estamos hablando de Gog y Magog, y bueno, Gog se refiere a un hombre, a una persona que va a ser el dirigente o el líder de un territorio, y Magog es el territorio que, bueno, de acuerdo a la Biblia, lo dice el libro de Apocalipsis, cuando habla de que el extremo oriente, o todo lo que está después del río Éufrates en adelante, hacia el extremo oriente. Por eso se considera que el líder de Gog va a ser el que esté dirigiendo Rusia, porque es el país que está al más extremo oriente. Y Magog, bueno, se refiere a toda una región, todo lo que está desde Irak hasta Rusia, se podría considerar que es territorio de Magog. Y bueno, de acuerdo también a la guerra de Armagedón, nos dice que van a venir los reyes del oriente y van a cruzar el río Éufrates. Por eso las dos últimas copas de la ira, que con eso terminan los 21 juicios de Dios sobre la tierra en la gran tribulación. Entonces, en esa, la sexta y la séptima ya nos hablan de la guerra de Armagedón. Es en la sexta donde dice que el río Éufrates se va a secar para que vengan las huestes de Gog y Magog, del Medio Oriente, vengan del Extremo Oriente, vengan a Israel. Muy interesante saber también dos cosas en cuanto al origen de Gog y Magog, y una tiene que ver con el hijo de Noé, con Jafet. De acuerdo a la Biblia, uno de sus hijos, de los descendientes de Jafet, se llamaba Gog, y de ahí viene prácticamente Gog y Magog. Y después lo tenemos con Abraham. Abraham, él tuvo
otras mujeres después de Sara y de Agar. Estuvo con Sétura, por ejemplo. El punto es de que con Abraham, bueno, tuvo otros hijos, es lo que dice la Biblia, y a esos hijos los envió al Extremo Oriente, justo donde están también Asia. Sí, todo lo que hoy podemos analizar en el tiempo actual tiene un registro histórico bíblico y por eso tenemos que revisar la Biblia, ver la geopolítica bíblica, y de eso se trata este programa. Lo más reciente, el tiempo más reciente que podemos considerar es el año 2014. En el 2014 Dios estuvo hablando por medio de señales como son las lunas de sangre, lunas rojas. Fue un fenómeno meteorológico importante. En el año 2014, 2 lunas rojas, 2015, 2 lunas rojas, 4 lunas rojas en 2 años, 2014-2015. Estas lunas fueron en las fiestas que Dios ha establecido, Pascua y tabernáculos, primavera y otoño. Pero, ¿qué sucedió después en el 2014 con respecto al análisis que hoy comenzamos a ver en el Asia en cuanto a la tierra de Magog? Hubo un golpe de Estado en Ucrania. 2014, a partir de allí empezó un conflicto en Ucrania. Rusia después tomó Crimea y de allí se levanta un movimiento bélico interno en Ucrania entre los que querían quedarse con Rusia porque eran rusos, todo pertenecía a Rusia. Entonces hubo una división y se estableció un conflicto étnico entre hermanos prácticamente. Lleva 8 años este conflicto y Occidente no ha intervenido en nada en este conflicto, donde ha habido una masacre en cuanto a muchas personas que han muerto en estos 8 años. Ahora la noticia reciente es que falló ya la diplomacia y entró ya el movimiento bélico. Entonces tenemos que ir analizando quién está moviendo ahora sí los hilos de todo lo que hoy está sucediendo. Todo esto es espiritual. La Biblia nos enseña acerca de principados. Gog es un príncipe soberano, dice la Biblia. Así que si la Biblia habla de principados y tiene que ver con lo espiritual, esto habla ya de un gobierno de Satanás. La Biblia habla de estos principados satánicos y lo podemos leer, por ejemplo, en Juan 14:30, Jesucristo mismo, hablando de el diablo y su gobierno, lo refirió como al príncipe de este mundo. El príncipe, el único que es rey es Jesucristo, pero Satanás es un principado. Ese principado está en las regiones celestes. El diablo, cuando fue lanzado del cielo a la tierra, se ubicó en el segundo cielo, se ubicó en las regiones celestes, se ubicó sobre el sol, sobre la luna, sobre las estrellas, para querer influir y gobernar a las naciones del planeta Tierra. Para poder gobernar una nación, el diablo tomará el control de la mente de un gobernante. Uno de esos gobernantes que pronto estarán en la historia cuando ya la iglesia no esté, porque esto será después del rapto de la iglesia. Este hombre será Gog, de la tierra de Magog. Así que tenemos que ir a la Biblia para conocer de principados. También Jesucristo habló de él como un personaje. Bueno, no fue Jesucristo. Dijeron que Jesucristo se mostraba al echar fuera demonios. Así es. Le decían los judíos, por el príncipe de los demonios, echas fuera los demonios. Decían que por el príncipe de los demonios, que era el diablo. Belcebú. Por Belcebú, el príncipe de los demonios, echaba fuera los demonios. Así que
En los tiempos de la primera venida de Jesucristo ya había un conocimiento del diablo en sí, de Belcebú, del príncipe de los demonios. Ya Jesucristo había dado a conocer que era el príncipe de este mundo. Cuando Dios reveló al profeta Daniel, debido al sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de Babilonia, un sueño que Dios le mostró. Dios le mostró el futuro de las naciones, de los imperios mundiales al futuro. Le mostró una imagen, una estatua. La cabeza era de oro. Y tenemos después los otros elementos, la plata, el bronce, el hierro. Todo ello hablaban de gobiernos. Sí. Primero era el gobierno de Babilonia, después vendría el gobierno de Media y de Persia, lo que hoy es Irán. Después vendría el gobierno de Grecia, los griegos, después el gobierno romano, y fue en el imperio romano que vino Jesucristo. Hoy estamos en el tiempo de los pies de esta estatua. Habla de una mezcla entre naciones. La Biblia le llama alianza, alianza de naciones, y es allí cuando Jesucristo vendrá. Esa roca que estamos viendo en la imagen representa la segunda venida de Cristo. Cristo viene a destruir los gobiernos del hombre en la tierra que no han podido gobernar el planeta Tierra, no han podido crear o establecer la paz para sus naciones, y Jesucristo destruirá todo este sistema de gobierno para establecer el gobierno del cielo, un gobierno teocrático. Jesucristo reinará en Israel desde Jerusalén. Por eso, desde el año 1948 que se establece el nuevo Estado de Israel, tenemos que empezar a contar de manera regresiva hacia lo que será la guerra de Armagedón, porque allí vendrá Jesucristo en su segunda venida a destruir todo lo que el hombre ha creado, porque ha estado caminando sin Dios. Uno de esos personajes que Dios usará en el tiempo de la gran tribulación será precisamente Gog. En los tiempos de Daniel, el ángel vino a Daniel para hablar de estos principados. Por ejemplo, el ángel le dijo en Daniel capítulo 10, versículos del 12 al 13, acerca del príncipe de Persia. Era el tiempo del gobierno de Media y de Persia. Era el tiempo cuando estaba reinando Darío, y después también Ciro el Grande, Ciro el Persa. Y aquí fue cuando el ángel vino a Daniel para darle revelación de lo que sucedía en el cielo, la guerra que se libraba entre los ángeles de Dios. Mientras Daniel oraba, la oración es en la tierra. En el cielo hay guerra entre ángeles. Vamos a ver cuál es esa batalla. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y después que ya no estuviera el príncipe de Persia, vendría el príncipe de Grecia. O sea que cada gobierno, cada nación preponderante en la política, en la economía, en la milicia, hay un principado sobre esa nación, sobre ese gobernante. Un principado satánico. Satánico, un principado es satánico. malvado. Así es. Que Por influye eso, sobre las personas y sobre las autoridades. entonces, ¿cuáles son hoy las naciones preponderantes que estamos viendo en cuanto a la economía, en cuanto a la milicia, lo militar? Tenemos, número uno, los Estados Unidos. Tenemos después Rusia. Tenemos China. Tenemos inclusive India, que tiene también
lo de la bomba, ¿no? Sí, Atómica. atómica. Tenemos países como Corea del Norte, tenemos otros países donde Irán o Persia hoy en día, o era la antigua Persia, Irán, Sí. o sea que hay principados espirituales demoníacos que tratan de dominar el pensamiento de los gobernantes de una nación. Por eso Dios llama a la iglesia. Este es un llamado para nosotros los cristianos. Este llamado no fue en el Antiguo Testamento, fue en el Nuevo Testamento, porque Jesucristo ya abrió el camino directo al cielo para que atravesáramos el segundo cielo a través de la oración, haciendo guerra espiritual. Por eso la Biblia dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha No es no contra carne y es sangre. contra seres humanos, no luchamos contra personas, luchamos contra espíritus territoriales que perturban la paz de una ciudad, de una nación, y están tomando dominio sobre la mente de un gobernante. En un programa pasado hablábamos de la guerra cognitiva, la guerra por el control de la mente, y hemos visto este tipo de guerra en esta semana que está terminando, cómo los medios de comunicación han enviado muchas noticias que están desinformando Bueno, hay muchas todo lo que noticias realmente falsas. está sucediendo. Noticias Sí, falsas. porque estamos en el tiempo de la falsedad. Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Por eso nosotros los cristianos tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Podemos ver una imagen, podemos oír las noticias, pero el Espíritu Santo nos dice, esto es verdad, esto no es verdad. La Biblia dice, examínalo todo, retén lo bueno. Por eso estamos en el tiempo de la revelación dada por Dios para conocer la verdad. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estos principios de la palabra que está allí en Efesios lo hemos estado aplicando mes con mes en los ayunos. Habla de una 3 guerra días. espiritual, Es una guerra espiritual. que dice que no es una lucha o una guerra contra las personas, sino contra principados y potestades que están en las regiones celestes. Y nos ordena, ¿no? Nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos combatir y estar firmes, para que podamos destruir todas las acechanzas del diablo. Este es un llamado para todos los que han creído en Jesucristo. Pónganse la armadura de Dios. El conflicto cada vez se va incrementando. En la medida que se acerca la venida de Jesucristo, habrá mayor movimiento de demonios, movimiento espiritual, habrá mayor problema en la tierra. Por eso tenemos que orar, orar, orar. Y luego pues el Señor Estamos Jesucristo mismo convocando al dijo, ayuno ¿no?, ahora. que el mundo estaba bajo el maligno. Sí, la Biblia dice, el mundo está bajo el maligno, está en Primera de Juan. Sí. Así que debemos por eso estar orando. En Lucas capítulo 10, versículo 19, el mismo Señor Jesucristo habló de la autoridad y el poder que ha delegado en la iglesia cristiana. Todo cristiano, hombre o mujer, tiene esta autoridad y poder. Hay que ejercer la autoridad y el poder de acuerdo a la enseñanza dada por Jesucristo. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí está, Jesucristo delega esta autoridad contra toda fuerza del enemigo. El enemigo se llama Satanás, el diablo, la serpiente antigua. El enemigo tiene que ver con demonios, el ejército del diablo aquí en la tierra. Detrás de una enfermedad están los demonios, detrás de una violencia están los demonios, detrás de una guerra están los demonios.
Pero Dios porque nos la dijo guerra es muerte. que nos daba poder, nos daba autoridad sobre, dice, para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Sí, porque la sangre del Cordero nos cubre, nos Así es. protege. Pero tenemos que usar esa autoridad. Pero tenemos que aplicarla. Así es. En Mateo 28, del 19 al 20, Jesucristo dio la gran comisión a la iglesia cristiana desde hace 21 siglos. ¿Cuál fue el llamado que el Señor Jesucristo le dio a la iglesia? Vamos a leer Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así que el llamado que tenemos como cristianos es ir a la nación correspondiente. Cualquier nación está en el plan de Dios. China está en el plan de Dios para la salvación. Rusia está en el plan de Dios para la salvación. Estados Unidos está en el plan de Dios para la salvación. México está en el plan de Dios para la salvación. Guatemala está en el plan de Dios para la salvación. Todas las naciones de la tierra, Dios las ha creado y ha establecido su iglesia en todas las naciones de la tierra para que todos conozcan a Jesucristo, el Salvador. Así que todo cristiano debe caminar con armadura, la armadura de Dios, porque estamos en zona de conflicto, zona de guerra. Todo el planeta Tierra es guerra espiritual, es zona para la guerra espiritual. El diablo está atacando a través de virus con enfermedades, está atacando los matrimonios, las familias, por medio de espíritus que están trayendo conflicto en el matrimonio, pleitos, iras, contiendas, maldiciones. Está atacando la economía, está atacando el dinero. El diablo está atacando todo lo que Dios le ha dado al ser humano en las naciones, porque el diablo es un ladrón. Él está aquí para robar, hurtar y matar. Esa es su obra. Es su obra. Sí. Por eso la iglesia debe contrarrestar esta obra del diablo. Así que hoy el Espíritu Santo está convocando a todo su ejército aquí en la tierra a orar y ayunar. Por eso te invitamos a entrar a este ayuno de 3 días. Estaremos 3 días en guerra espiritual, lunes, martes y miércoles. Uno de esos puntos es estar orando para que haya paz allá donde hay un conflicto bélico, según las noticias en la región de Ucrania. Tenemos que orar. Vamos a ir a la Biblia para ver acerca de este personaje o de este principado. Sí. Si la Biblia habla de principados y potestades en las regiones celestes, que es el segundo cielo, en la tierra hay un príncipe. Hay un ser humano que es investido aquí en la tierra para gobernar. Bueno, vamos a ver, de acuerdo a lo que registra la profecía, lo que sucederá después del rapto de la iglesia. Lo que vamos a ver de este personaje tiene que ver con el futuro que viene después del rapto de la iglesia. Ezequiel 38, del 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Este es el tiempo ya de la gran tribulación. Jesucristo dijo que habría gran tribulación en el planeta Tierra porque no quisieron creer la predicación del Evangelio que hizo la iglesia cristiana durante 21 siglos, porque estamos en el siglo XXI, y no creyeron. Bueno, viene un tiempo de gran tribulación. Entonces Dios llamará a este personaje
llamado Gog. Dios le dijo al profeta Ezequiel, profetízale, profetízale. O sea, Profetiza que es tiempo de levantarse. Ahorita en el tiempo en que estamos, la iglesia va a ser arrebatada. Sí, ¿no? pronto viene el Raptada, arrebatamiento. pronto. Y después de eso, entonces empieza todo eso. Es cuando se manifestará el hombre de pecado, inicuo, que es el de la pecado. bestia o el anticristo, Así el falso es. profeta. Pero hay un personaje que debemos considerar, y es este el tema del estudio, Gog. Gog es un príncipe soberano. Vamos a De presentar, Mesec y Tubal, dice. vamos a presentar un mapa La que región. habla de la región de Magog según la Biblia, para que podamos entender. Abarca desde Rusia hacia Europa. En la parte central dice Magog, es todo un territorio, pero la Biblia dice que la persona que va a dominar sobre todas estas regiones es Gog, y Gog es el gobernante de Rusia. Dice la palabra de Dios, príncipe soberano de Tubal y Mesec. Tubal y Mesec forman parte de la Rusia actual. Así que Gog vendrá de allá, del norte, y descenderá hacia Europa y al sur de Europa hasta llegar a Israel. Porque el propósito y el objetivo de Gog es atacar Israel. Satanás. pues, Porque es el plan de Dios. El plan de Dios es reunir a todas las naciones de la tierra en un lugar determinado. Ese lugar lo hemos conocido, Sí. habrá una batalla, la batalla De de Armagedón, y los reunirá Dios. ¿Cómo puede Dios reunir a todas las naciones? Por medio de un líder político en la tierra, militar en la tierra, carismático en la tierra, que va a tener el poder de dominio y control. Es el poder del diablo para dominar. Es el mismo poder que el diablo le dará al anticristo, eso está en Apocalipsis 13, pero también este personaje principado lo tendrá de parte de Satanás. Gog va a reunir a todas las naciones para ir en contra de Israel. Sí, es el propósito de Dios. Todo esto está profetizado, así que si estamos orando, ven ya Señor Jesucristo, Cristo vendrá, levantará su iglesia, se manifestará entonces un tiempo de gran tribulación, y todo lo que está profetizado que suceda en el tiempo de la gran tribulación va a ocurrir hasta la segunda venida de Jesucristo. Si estamos orando, ven ya Señor Jesús, entonces se están acelerando estos acontecimientos. Por eso lo que está pasando hoy en Ucrania es un despertar. No comenzó esta semana, comenzó desde el año 2014 con un golpe de Estado a una nación, y de allí empezó todo un conflicto que no ha parado después de 8 años y que va escalando. Hoy estamos en un conflicto de acuerdo a las noticias, pero debemos saber la raíz de este conflicto, que es espiritual. Así que Gog será usado por Dios para convocar a las naciones, y estas naciones se dirigirán todas a Jerusalén, a algún lugar llamado Armagedón, que está cerca de Jerusalén, Van a ir en o a contra, Israel, van a ir en contra de Jerusalén. porque allí Dios va a destruir a todas estas naciones, a todos estos gobernantes que se hicieron uno con Gog. Ahora sí, vamos a ver el cuadro acerca de Gog, que viene de Magog, que viene de Rusia. Ezequiel 38, del 14 al 16. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército.
Aquí tenemos subirá contra mi entonces pueblo. como del norte, dice la Escritura, está profetizado, del norte vendrá a Israel. Por eso hemos trazado una línea roja allí, donde si vemos en esa línea roja que parte de Israel hacia arriba o de arriba hacia abajo, la línea roja parte de Moscú. La línea roja que es directamente entre Israel, Jerusalén, hacia arriba es Moscú, la capital de Rusia actual. Y Dios dijo en la profecía, puedes volver a leer, que vendrá del norte. 38:14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, De las regiones del norte. tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y Tendrá- subirás contra mi pueblo, Israel, dice, como nublado para cubrir la tierra. Tendrá un poder de convencimiento para que otros Se unan, líderes se unan. políticos, gobernantes de naciones, se unan con él. Es el poder de la hechicería que habla la Biblia. Por eso la Biblia dice que Satanás usa la hechicería para dominar y controlar la mente. Hoy estamos en el tiempo de la guerra por la mente. Es un tema de actualidad. La OTAN hizo un estudio, la Organización del Tratado Atlántico Norte hizo un estudio y lo está aplicando ahora en el conflicto de esta semana, con tanta información en los medios de comunicación que no se sabe a ciencia cierta de lo que está ocurriendo en ese lugar. Por eso hay que tener al Espíritu Santo para poder entender si es verdad o es mentira. Así que hay un poder de convencimiento en Ezequiel capítulo 38, versículo 10 al 12. Allí habla cómo Gog encabezará una alianza de naciones contra Israel. Primero, 38 del 5 al 6. Del 5 al 4, 6. 5 y 6. 4, 5 y 6. 34. Y te 38. quebrantaré Ajá. y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Está hablando el Señor de Gog. Sí. Caballos y jinetes de todo en todo equipados. Dice, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines de la tierra, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Por eso presentamos estos mapas allí. En la parte derecha del mapa encontramos lo que dice Ezequiel 38 del Ahí 5 están al todas 6. las- Allí está las Persia. naciones, sí. Persia es la Irán de hoy. Irán, la que está a favor de Rusia. Cus representa Etiopía, es África, países africanos. Fut representa Libia y también va a abarcar Egipto, Sudán. Togarma. Estos países africanos también se aliarán o van a hacer alianza con Gog, y en la parte norte tenemos Togarma. Togarma representa hoy Turquía, una gran nación, así que se unirán. Y también Gomer, bueno, allí se puso allí en la parte de arriba, pero también abarca Europa. Así que el dominio que tendrá Gog sobre la tierra de Magog abarcará Asia, África y Europa. Todo esto está registrado en la profecía. Así que habrá una invasión hacia Israel. El objetivo de Israel no es Ucrania. Ucrania es solamente un despertar, así lo podemos entender. Es el despertar del gran oso ruso, es el despertar de Gog. Pero Sí, de todo hecho, esto comenzó desde el 2014, se ha Sí. ido incrementando. Sí, de hecho, Magog está representado por un oso que, bueno, Rusia tiene
tiene uno de sus símbolos nacionales, es un oso también. Entonces, el oso ciertamente está despertando. Hay que poner atención a lo que está sucediendo en este momento en Ucrania, pero también, sobre todo, poner atención en la relación de Rusia con China, porque es allí, China también va a ser un papel preponderante en el tiempo de Gog y Magog, y porque, bueno, son los dos países más grandes de ese territorio. Así que va a ser una unión entre Rusia y China principalmente, junto con otros países. Sí, por eso creemos que lo que conviene ahorita es la diplomacia, volver a la diplomacia, y hay que orar para que esa relación o ese encuentro que estamos conociendo en las noticias que tendrá el presidente de Rusia con el presidente de Ucrania se lleve a cabo y lleguen a un entendimiento. Y los países de Occidente, tanto la OTAN, Europa y Estados Unidos, puedan entender acerca de cómo establecer de nuevo la tranquilidad y la paz en esa región, que es una región volátil. Es la región del Medio Oriente, es la región del Asia, y en cualquier momento eso va a explotar. Así que debemos tener todo el cuidado necesario. La iglesia tiene que orar. Nosotros los cristianos tenemos que orar por la paz de toda esa región. Y tenemos que entrar en guerra contra principados, potestades que pueden estar no solamente sobre el presidente de Rusia, sino también sobre el presidente de Estados Unidos, sobre el presidente de Ucrania, el presidente de China. O sea, porque estos principados tratan de dominar la voluntad de los gobernantes para destruir, para que cometan errores. Y el diablo es guerra, el diablo le gusta la guerra, porque en la guerra es donde toma su mayor ventaja Satanás. Así que la guerra de guerras Dios la librará en Jerusalén en el tiempo de la profecía, los convocará todos para allí destruirlos. Sí, quiero precisar, porque hay dos guerras que lo registra la Biblia y están en Apocalipsis también. Una se llama la guerra de Armagedón, y la otra se llama la guerra de Gog y Magog. Pero bueno, en teoría serían, las dos guerras serían de Gog y Magog, en teoría. Le pondríamos tal vez Armagedón, la primera guerra que hace Gog y Magog, y después la segunda guerra, que es la última, que es después del milenio. Entonces, para precisar, una guerra, la de Armagedón, es como termina la gran tribulación, que termina con las dos últimas copas de la ira, que es donde dice que se va a secar el río Éufrates. Y esto es muy interesante porque el río Éufrates tiene que ver con Mesopotamia, como anteriormente se llamaba también ese territorio, y donde nació la cuna de la civilización en esa zona. Y bueno, Mesopotamia es lo que significa entre dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Y esos son dos de los... lo que hoy es Irak. Sí, hoy es Irak. Donde siempre ha habido conflictos. Siempre ha habido conflictos. En los tiempos recientes, en este presente siglo, empezó todo. Son dos de los ríos donde nació el jardín del Edén también. Entonces, y bueno, parte de los territorios también que le dijo Dios a Abraham que iba a tomar. El punto es que cuando el río se seque, entonces van a venir los reyes, dice, del oriente. Y del oriente, pues es hablar de Gog y Magog. Sí. Justo esa zona. Los ríos se van a secar y van a pasar los ejércitos. Y van a pasar el río Éufrates, es el grande ahorita, el que existe, se va a secar y entonces van a pasar los ejércitos. Por eso hablamos que todo lo que está del río Éufrates hasta Rusia, o de Irak hasta Rusia, van a venir y van a pasar y van a ir directo a la guerra de Armagedón. Va a ser una guerra donde se van a juntar muchas naciones. Por eso lo que dice Ezequiel 38 y 39 va más hacia Armagedón. Sí. Esos dos capítulos nos habla más bien de la guerra grande, porque esta es la más grande y la más importante tal vez. Y todos los países que antes tuvieron un papel preponderante en el imperialismo, quiero decir, que conquistaron
como por ejemplo Francia tuvo Napoleón Bonaparte, o hablamos de Alemania ahora recientemente con los nazis, y bueno, Alemania también se puede relacionar con Inglaterra porque los dos eran hermanos. Podemos hablar también de Italia, donde estaba el Imperio Romano, y así todos los países de Europa también van a tener un papel muy preponderante y se van a unir en esta guerra de Gog y Magog. Por eso se unirán con Gog. Ajá, con Gog. Y los gobernantes de la tierra de Magog. Será una alianza que muchos no podrán entender ni comprender a menos que empecemos a estudiar con profundidad las Escrituras y de manera especial la profecía para los tiempos que ya estamos viviendo y lo que pronto sucederá. Vamos a presentar un cuadro por lo que estás diciendo para diferenciar los dos tiempos en que aparecerá Gog, porque Gog va a aparecer en dos tiempos, en el tiempo de Armagedón o el tiempo de la gran tribulación, pero también en el tiempo de el milenio. Son dos tiempos de guerra. Vamos a ver este cuadro que habla de la aparición de Gog y Magog de acuerdo a la profecía bíblica. Aparecerá en dos tiempos proféticos diferentes. El primero, que es de lo que hemos estado hablando hoy, precisamente, es el tiempo de la gran tribulación. Jesucristo profetizó de este tiempo en Mateo 24:20. Él dijo que habrá gran tribulación. En Jeremías 30, del 7 al 9, la Biblia habla del tiempo de angustia para Jacob, que es Israel. Habrá angustia para Israel, porque todas las naciones se unirán. Las naciones de Magog, inclusive hasta naciones que van a ser influenciadas por este pensamiento, como podría ser Francia, podría ser Italia, podría ser Alemania. Debemos saber que desde la Segunda Guerra Mundial Alemania fue dividida en dos, la parte occidental y la parte oriental. Ya allí había una división de pensamientos. Así que esto puede volver a ocurrir, porque todo lo que fue, dice la Biblia, todo lo que ocurrió, todo lo que fue, volverá a suceder. Nada hay nuevo debajo del sol. Todo ello está en Eclesiastés. Así que este es el tiempo de la gran tribulación para Israel. Es la semana de 7 años, es lo que dice la Biblia, y allí aparecerá Gog, y Dios va a destruir a Gog. La segunda venida de Jesucristo es la destrucción de Gog. Eso está en Ezequiel 39. Y de allí pasamos al segundo periodo, que acababas de hablar, de el milenio. Sí, el milenio, después de los 1000 años del reinado de Jesucristo, otra vez Gog, dice, va a reunir un ejército. Solamente que este ejército ya va a ser más diezmado. Es un remanente, y entonces se va a volver a repetir la guerra, solamente que es una guerra de lo que quedó de la otra guerra. Entonces van a hacer guerra, y bueno, esa va a ser el final de Satanás. Es el final del diablo o Satanás, es el final de Gog. Sí. Porque habrá otro Gog, o puede ser, no sabemos qué va a ocurrir porque es una potestad demoníaca, pero dice la Biblia que en el milenio Jesucristo atará al diablo 1000 años, pero al final de los 1000 años será desatado. Allí surgirá Gog. Ahí va a surgir Gog, ciertamente, y entonces va a ser destruido, y bueno, lo dice la carta de Pedro, que el mundo entero va a ser consumido por fuego. Así es. Así como una vez hubo un diluvio universal, que fue en el tiempo de Noé, pero falta un diluvio de fuego en toda la tierra, que también va a ser universal, y es allí donde se va a cumplir. Y entonces todo va a ser quemado, y van a desaparecer los mares por ello. Y después Dios hará lo que dice Apocalipsis, cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén, y todos vamos a vivir entonces eternamente. Así es lo que viene hacia adelante, pero ahora en el tiempo presente las
confrontaciones bélicas sucederán y seguirán sucediendo. Es un despertar de Gog ya, nadie lo puede parar. Y la iglesia, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? Número 1, debemos orar por nuestras respectivas naciones. Cada cristiano en su respectiva nación ore por su propia nación. Dios estableció que a través de la oración le pidiéramos la nación correspondiente. Los mexicanos, cristianos mexicanos, pidiéndole a Dios, Dios, te pedimos a México, que sea la paz en México. Oramos por el presidente de México. Dale sabiduría al presidente, dale protección al presidente. Que el presidente no sea dominado por estas fuerzas espirituales demoníacas que se están moviendo en los gobernantes. Por eso entramos en guerra a favor de los gobernantes, de los gobernadores de los estados, todos los que están en autoridad. Debemos orar por Jerusalén e Israel y orar por la paz en la región de Ucrania hoy que está el conflicto. Todo esto es lo que debe hacer todo cristiano para poder ver cómo Dios obra conforme a la oración y la profecía. Así que, amigo, amiga, esta es una enseñanza rápida de lo que podemos conocer de acuerdo a lo que está registrado en la profecía. Acércate a Jesucristo, es el único que puede ayudarte. Jesucristo fue la persona o va a ser la persona que derrotará a Gog en el tiempo de la guerra de Armagedón, y también allí derrotará al anticristo y al falso profeta. Y después en el milenio Jesucristo también va a derrotar no solamente a Gog, sino también a Satanás, el diablo, definitivamente. Así que el victorioso es Jesucristo. Abre tu corazón y decide recibir a Jesucristo y caminar con Jesucristo a partir de hoy. Solamente dile: Señor Jesús, me arrepiento de mi incredulidad, me arrepiento de todo pecado, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso, mi Señor. Amén y amén. Si hiciste esta declaración, ya eres un hijo de Dios. Ahora el Señor te cubrirá, te protegerá. Tienes que orar. Es la oración, tienes que buscar de Dios en la Biblia, la palabra de Dios, ir a una iglesia donde tengas la enseñanza de un pastor. Bienvenido a la familia de Dios. Deseamos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza importante por los tiempos de hoy. No se olviden que mañana hay un servicio online, 12 del día. Así es, 12 del día estaremos online en Facebook y YouTube. Gracias, Dios me los bendiga a todos, nos los bendiga a todos. Y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.